Hola Vivers, soy Diana, vuestra profe de física. En el vídeo de hoy os traigo la corrección del examen de acceso a grado superior de mayo de 2023. Para verlo podéis entrar en nuestra página web luis-vives.es e ir a la sección de recursos, que es esta de aquí. Ahí si bajáis un poquito y veis exámenes resueltos, vais a encontrar los exámenes resueltos de muchísimas convocatorias, de muchísimas pruebas. En particular la que nos interesa es esta de aquí, ciclos formativos de grado superior. Tenemos el de mayo 2022 y mayo 2023, que son los que hay desde que cambiaron la ley. Entonces vamos al de mayo 2023 y le echamos un vistazo al de física. Y aquí lo tenemos. Podemos ver que son 4 preguntas, una de gravitación, una de campo eléctrico, una de electrodinámica y una de óptica, que aquí las tenéis resueltas y vamos a irlas viendo de una en una. En la primera nos dice, se envía a Marte en un cohete un vehículo explorador cuyo peso en la Tierra es de 6.860 Newton. Y nos piden primero, calcula la aceleración de la gravedad en la superficie de Marte y segundo, la masa del vehículo explorador en la Tierra si es conocida la gravedad en la superficie terrestre. Vale, pues está aquí cuando lo empezamos a leer, igual nos asustamos porque nos dice, oye, si se envía a Marte un cohete cuyo peso en la Tierra es de esto, calcula la gravedad en Marte. Pero es que si leemos un poquito más abajo, aquí nos dan un montón de datos relacionados con Marte. Nos dan la constante de gravitación universal, nos dan el radio de Marte y nos dan la masa de Marte. Y con esos 3 datos podemos calcular la aceleración de la gravedad en Marte, que es, pues bueno, sabemos que la aceleración de la gravedad es g, es el campo gravitatorio, que es g por la masa de Marte entre el radio de Marte al cuadrado, que nos falta aquí, pero se corrige. Y nada, sustituimos los datos que nos dan, porque la g es un dato, la masa de Marte es un dato, el radio de Marte es un dato. Sustituimos todo, recordamos pasar el radio de Marte de kilómetros a metros, multiplicando por 1000. Y nos acordamos de elevar al cuadrado, eso sí, y metemos todo esto en la calculadora para obtener este resultado, 3,7 metros por segundo al cuadrado. ¿Es razonable? Pues yo creo que sí, porque en la Tierra, si recordáis, la aceleración de la gravedad es 9,8. Y en Marte, pues cuando pensamos en astronautas, van saltando más despacio, van a cámara lenta. ¿Por qué? Porque la gravedad es menor. Entonces aquí vemos que es más o menos un tercio de la Tierra, que es muy razonable. Lo siguiente que nos piden es la masa del vehículo explorador en la Tierra, si conocemos la gravedad en la superficie de la Tierra. ¿Conocemos la gravedad en la superficie de la Tierra? Sí, es 9,8. Pero por si no nos acordamos, aquí nos la dan. En la superficie terrestre es 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Cómo podemos relacionar eso con todos los datos que nos dan? Pues bueno, sabemos que el peso no es ni más ni menos que la fuerza que hace la Tierra o que hace un planeta sobre un objeto. Entonces el peso en la Tierra será la masa del objeto por el campo gravitatorio en la Tierra. El peso lo conocemos, es 6.860 Newton, la masa es lo que queremos averiguar y el campo gravitatorio en la Tierra lo conocemos también, es 9,8. Entonces, sustituyendo, llegamos a que el objeto tiene una masa de 6.860 entre 9,8, que es 700 kilos, que es bastante razonable para un vehículo explorador. Por ejemplo, es lo que puede pesar un coche, más o menos, que pesará alrededor de 1 tonelada. Entonces, con eso ya tenemos el apartado A y hemos conseguido 2,5 puntos. Vamos a por el siguiente. En el segundo ejercicio, en la cuestión 2, que también vale 2,5 puntos, nos piden 2 cosas relacionadas con campo eléctrico. Primero, hallar la expresión matemática del campo eléctrico creado en un punto por una carga Q de radio R. Bueno, pues es que eso simplemente nos están preguntando la expresión matemática, es decir, la fórmula, que es algo que tenemos que hacer para poder hacer el examen. La tenemos aquí. El campo eléctrico creado por una carga Q a una distancia R es E es igual a K por Q entre R cuadrado. Punto pelota. Y ya está el apartado A. Para el apartado B nos dicen, halla la intensidad del campo eléctrico en el aire a una distancia de 30 centímetros de la carga Q es igual a 5 por 10 a la menos 9 coulombios. Pues es que simplemente sustituir en la fórmula anterior. La K es 9 por 10 a la 9, que nos lo dan aquí en los datos. La Q es 5 por 10 a la menos 9. Y la distancia, el radio, van a ser 30 centímetros.
Pero cuidado porque nos tenemos que acordar de pasarlo a metros. Entonces esto tenemos 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 9 entre 0,3 metros elevado al cuadrado. Si sustituimos todo esto en la calculadora nos va a quedar 500 newton partido por coulomb. Y otro ejercicio que tenemos resuelto. Fijaos en que este ha sido bastante sencillito en el sentido de que es solamente decir una fórmula y sustituir. Mientras que el anterior era bastante más complicado, había que pensar. Eso es un patrón que se ha estado cumpliendo en los últimos exámenes. En el examen del año anterior, el de 2022, uno de los ejercicios me parece que el ejercicio de campo eléctrico era bastante complicado y en cambio el de gravitación era sencillito. Se van intercambiando. Cuidado que no sabemos con qué patrón se intercambian. No es un año uno es el difícil, al siguiente el siguiente y al siguiente el primero. No tenemos ni idea del patrón porque de momento solo hay dos. Pero yo creo que es algo razonable. Suele haber uno fácil, uno difícil, aunque no sepamos cuál es cuál. Y con esto ya tenemos un 5 sobre 10, que es un aprobado. Pero no queremos un aprobado, vamos a por el 10. Así que vamos a por la cuestión tercera, otros 2,5 puntos. Nos dicen que un dispositivo tecnológico contiene una espira circular de 30 centímetros de radio situada perpendicularmente a un campo magnético de 0,05 teslas. Vamos a hacer un esquemita de la situación. Nos dice que tenemos un dispositivo tecnológico con una espira circular. Una espira, si recordáis, es un cable y nos dice que tienen entonces un cable enrollado en un círculo. El círculo tiene un radio de 30 centímetros. Y nos dice que esto está colocado perpendicularmente a un campo magnético de 0,05 teslas. O sea que hay un campo magnético que está yendo perpendicularmente. Pues voy a decir que va para arriba. Y le voy a llamar B. Y nos piden pues que calculemos el flujo magnético que atraviesa la espira. Vale, el flujo sabemos que es el módulo del campo magnético por la superficie por el coseno del ángulo. ¿De qué ángulo? El ángulo en el que apunta la espira, que en este caso es para arriba, y el ángulo del campo magnético, que va para arriba. Entonces, en este caso, el ángulo va a ser... Tened cuidado con esto, porque a veces existe la tentación de decir, vale, como está yendo perpendicular, el ángulo es 90 grados. No es así. Cuidado, es el ángulo entre el vector normal a la superficie y el campo magnético. Entonces nada, pues ya tenemos eso, es cuestión de sustituir. Aquí hemos puesto que el ángulo es 0, como la superficie es circular, pues vale, pi por r cuadrado, y el campo magnético nos decían que era 0,05 teslas, así que sustituimos todo, teniendo cuidado una vez más para pasar los 30 centímetros a metros, y recordando que el coseno de 0 es 1, y nos queda que el flujo es de 0,014 Webers, que eran las unidades del flujo magnético. Cuidado con esto porque el flujo eléctrico no se mide en Webers, se mide en otra unidad distinta. Luego tenemos el apartado B, donde nos dicen que giramos la espira a 90 grados, de manera que se coloca paralelo al campo magnético. Vale, pues esta vez la espira estará mirando en esta dirección, el campo magnético irá para aquí, paralelo, y el flujo, pues bueno, lo podemos calcular como antes. Es B por S por el coseno del ángulo, y esta vez el ángulo será... Está yendo en esta dirección y el campo magnético está yendo para acá. El ángulo será de 90 grados. El coseno de 90 es 0, así que el flujo será 0 Webers. Pero hay una forma más simpática de hacerlo, que es recordando que el flujo lo que nos dice es cuánto está fluyendo un campo a través de una superficie. Y en este caso, pues vemos que el campo no está fluyendo a través de la superficie, está pasando de largo. Esto es como si está lloviendo y ponemos un cubo así, para que intente coger el agua, es que no entra. Para que entre el agua tendremos que colocarlo así. Y con eso tenemos el problema de campo magnético. Y solamente nos quedan los 2,5 puntos de la cuestión cuarta, que es la de óptica. Y en este caso han decidido optar por el subtema de óptica física, donde nos hablan de ángulo límite, coeficiente de índice de refracción y todo ese tema. No solo eso, sino que han optado por tirar por teoría, es decir, nos piden aquí definiciones y nombres de leyes. Eso tened cuidado porque hay veces que en física se nos olvida. Nos centramos en aprendernos de memorieta fórmulas y algoritmos para resolver problemas y se nos olvida entender de lo que va. Entonces, cuidado con eso, porque también entra en el examen. En este nos están hablando de refracción. La refracción, recordamos que es lo que se produce cuando tenemos una superficie entre dos medios
y un rayo de luz pasa de uno a otro, que normalmente se desvía en el paso. Y lo primero que nos dicen es que definamos el ángulo límite. Bueno, pues aquí hemos puesto la definición. Cuando un rayo de luz se propaga de un medio a otro, se produce un fenómeno llamado refracción, que es esto que he dicho aquí. Consiste en que el rayo se desvía. Llamamos ángulo límite al ángulo a partir del cual la refracción es tanta que el rayo no consigue entrar al otro medio y por tanto solo se refleja produciendo una reflexión total. Es decir, aquí estamos viendo que el rayo se propaga aquí hacia adentro. Pero si estuviese yendo en la dirección contraria, un rayo que está yendo así se desviará más para afuera. Si lo inclino más, se desviará más para afuera aún. Y llegará a un punto en el que lo inclinaré tanto que irá con un ángulo de 90 grados. Entonces se producirá reflexión total, que es esto que hemos dicho aquí. El ángulo para el cual se produce eso es el que llamamos ángulo límite. Punto pelota. ¿Qué nos dicen después? Nombra la ley que se debe aplicar para calcular el ángulo límite en la propagación de la luz entre dos medios. Siempre que la luz se propaga de un medio a otro, tenemos que aplicar la misma ley, que es la ley de Snell, que es lo que hemos contado aquí. Fijaos que estamos contestando con frases. No hemos puesto ley de Snell y ya está, sino que hemos dicho, para estudiar la propagación de un rayo de luz entre dos medios y el ángulo límite, se aplica la llamada ley de Snell. Y ya está. Y por último, en el apartado C, nos dicen, calcula el ángulo límite para un vidrio cuyo índice de refracción es 1,7, que no tiene unidades, que es normal porque si recordáis el índice de refracción era una velocidad entre otra velocidad, así que no tiene unidades. Pues nada, la ley de Snell nos dice que el índice de refracción del primer medio por el seno del primer ángulo es igual a el índice de refracción del segundo medio por el seno del segundo ángulo. Es decir, acompañándolo con un esquemita, tenemos un rayo que entra aquí con un cierto ángulo A1, en un medio con índice de refracción N1 y que se va a desviar, de modo que aquí salga con un ángulo A2 en el medio que tiene índice de refracción N2. Y la ley de Snell nos dice que estos índices de refracción y estos ángulos están relacionados así. Entonces nada, queremos que se produzca ángulo límite, así que el ángulo de refracción tiene que ser de 90 grados. Aquí hay que poner unidades, cuidado. Así que va a ocurrir esto. Tendremos aquí ángulo límite y aquí 90 grados. Y nada, pues sustituimos todo esto en la ley de Snell. En el primer material tenemos un índice de refracción de 1,7 por el seno del ángulo límite, y eso tiene que ser igual a el índice de refracción del aire, que tiene 1, o sea que vale 1, por el seno de 90 grados. Y entonces a partir de aquí despejamos. Pasamos el 1,7 dividiendo y nos queda que el seno del ángulo límite es 1 entre 1,7. Y ahora, para averiguar el ángulo límite, sacamos el arcoseno de 1 entre 1,7, que son 37 grados. Y con esto ya tenemos el ejercicio corregido y ya tenemos todo el examen. Con esto habríamos sacado un 10. Entonces ya está. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ánimo y a por el 10!